Paz a vosotros, hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Noemí de León, de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y en este día, sábado 21 de diciembre de 2024, tengo el privilegio de compartir con ustedes, siguiendo el eslogan de los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Hoy nos corresponde estudiar el tema Asia, la zona prohibida, y Europa, la zona escogida. Llamamiento al evangelismo mundial, cambiando la cuna de la sociedad. Y nuestro tema va a estar basado en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 1 al 11. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Eterno Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos. En este momento, Señor, nos vamos a disponer a reflexionar en tu palabra, Padre. Gracias porque tenemos este manual que es la Biblia y nos da tantas enseñanzas, Padre, de aquellos hombres que dejaron escrito tantas cosas, Padre, para nosotros, para que hoy en día también podamos hacer lo mismo que ellos, como el apóstol Pablo. Vamos a ver, Señor, qué es lo que Pablo junto con sus compañeros pudieron hacer, Señor, en favor de aquellos que no sabían nada, Señor, de ti, cómo llevaron el evangelio hasta aquellos lugares, Padre. Permítenos, Señor, poder entender tu palabra, y también a mis hermanos oyentes, danos la sabiduría, Padre, para poder comprender, y no solamente comprender, sino también poner en práctica cada cosa que estamos aprendiendo, Padre. En el glorioso nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Les decía que vamos a basar nuestro tema en el libro de Hechos 16, del 1 al 11. Le voy a dar lectura. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitnia, pero el Espíritu no lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. Ya el hermano en el tema anterior pues nos habló, ¿verdad?, acerca de Timoteo. Sabemos todos, hermanos, que Pablo pues era un misionero. Sin lugar a dudas, él lo hacía con mucho amor, porque también sabemos cómo era su vida pasada de Pablo. Y él estaba tan agradecido con Dios por ese cambio que él tenía en su vida. Y él lo que él quería era evangelizar, lo que él quería ir y llevar a otras personas que no lo conocían, llevar el evangelio. Y en ese momento se encuentra también a Timoteo. Pues también Timoteo, hermanas, era un joven, como lo explicaba el hermano en el tema anterior. Era un joven, pero era un joven que tenía muchas cualidades, y no cabe duda que Pablo pues le vio un buen perfil
para llevárselo también a otros lugares, a evangelizar. Pablo, pues junto con sus acompañantes, pues también yo me imagino a Pablo haciendo planes para ir a seguir evangelizando en Asia, que era la parte donde ellos estaban. Pero ahorita vamos a ver, hermanas, cómo el Espíritu Santo les habló, Dios por medio del Espíritu Santo les habló y les dijo que no, que en Asia no, que tenían que ir a otra parte, a Europa. Y vamos a ver cómo es que para nosotros humanamente tal vez podemos pensar, porque a veces cuando sentimos que se cierra una puerta, aquí como que se le estaba cerrando la puerta a Pablo de ir a predicar, de seguir predicando en Asia. Pero hermanas, los planes de Dios son perfectos. Dios sabía que había más necesidad en Europa, porque ahí pues todavía no había llegado el Evangelio. Y entonces pues Dios por medio de Pablo tenía planes, ¿verdad? Mandarlo a aquel continente. Entonces, hermanas, vemos cómo el Espíritu Santo cambió la cuna de la sociedad. Este pasaje recoge una de las más grandes decisiones y acontecimientos de la historia. Hasta este momento, Asia había sido la cuna de la civilización, pero ahora iba a ser reemplazada por Europa. Europa pronto se iba a convertir en el centro del cristianismo y de la civilización. Por tanto, el gran llamado de Dios a la evangelización de Europa era uno de los grandes llamados en toda la historia humana. Como tal, el llamado de Dios para Pablo se convierte en un modelo del llamado de Dios para cada creyente. Cada creyente recibe el llamado del hombre de Europa o de cualquier parte del mundo. ¿Se acuerdan que en la lectura vio, verdad, una visión en la noche y que un hombre que le decía, le rogaba, hermanos, le rogaba, dice que estaba en pie un varón macedonio, estaba en pie y le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora en la actualidad, hermanos, sabemos que pues hay muchas personas también que piden ayuda porque están hundidos, porque sienten que ya no pueden más, tal vez sus formas de vivir, sienten que o no tiene sentido sus vidas, viven solamente por vivir. ¿Y cuántos hombres, hermanos, hermanas, cuántos hombres y mujeres nos están diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos? ¿Verdad? Sabemos, hermanos, que todas las personas tienen diferentes necesidades y ocupan ayuda y somos nosotros los que tenemos que ir y darles palabras de aliento, darles palabras de vida, ¿verdad? Que el Señor nos encomendó. Así que, hermanos, aquí podemos ver 4 puntos. 1, el liderazgo del Espíritu Santo paso a paso, según lo que estuvimos estudiando. Aquí vemos el claro llamado del Espíritu Santo y la fuerte convicción del llamado del Espíritu Santo. Y también vemos, hermanos, la obediencia inmediata al llamado del Señor. Pablo no dudó. Pablo no dijo, no le voy a hacer caso a mi sueño, no dijo, yo ya tengo un plan, porque pues Pablo era una persona muy preparada y yo me imagino que antes de ir a cualquier viaje, a cualquier lugar, pues él se sentaba y hacía planes. Él quería ir a ver a las iglesias de Asia, quería ir a ver, pues ya había fundado algunas iglesias y quería ir a darle seguimiento. Eh, Me imagino los planes de Pablo, ¿no? Y de repente que se vienen abajo estos planes, pero vemos cómo él obedeció, porque en el verso 11 dice, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Somotracia y al día siguiente a Neápolis. O sea, sí le hicieron caso a lo que el Espíritu Santo les dijo por medio del sueño, ¿verdad? Entonces, vamos, lo que sucedió a Pablo fue una experiencia muy interesante,
permanece como un desafío para los creyentes cristianos de todas las generaciones, hermanos y hermanas. Y vamos a ver, bueno, aquí bueno, puedo mencionarles algunos versos, ¿verdad? Como Pablo terminó su misión de volver a visitar a todas las iglesias y al parecer él se estaba quedando en Antioquía de Pisidia, tratando de decidir hacia dónde debería lanzar un nuevo impulso misionero. Era el trabajo de Pablo, hermano. Él era 100% misionero, tenía ese corazón, esas ganas, esos deseos de seguir evangelizando. El Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir hacia el oeste, a la provincia romana de Asia. Em, no al Asia moderna, sino a la actual Turquía, actualmente es Turquía. Las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis, incluyendo la gran ciudad de Éfeso, se encontraban en el Asia romano. El cuadro que debemos mirar aquí es este, hermanos. Allí, sentado en Antioquía de Pisidia, Pablo soñaba y planeaba penetrar a Asia para Cristo. Su sueño era ese, abarcar más personas en Asia, abarcar más lugares, pues Asia, pues un territorio muy grande, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí? Que el Espíritu Santo no se lo permitió, le prohibió que fuera hacia el oeste, hacia la Asia de aquellos días. El Espíritu Santo, hermanos, hermanas, no le permitió a Pablo emprender una misión hacia el norte. Por consiguiente, Pablo y sus 2 compañeros, que eran Silas y Timoteo, dejaron Antioquía de Pisidia y se dirigieron hacia el norte, rumbo a Bitinia. Y cuando llegaron al área de Misia, el Espíritu les dijo que no avanzaran más hacia el norte. Así que Pablo hizo un giro y se dirigió en la única dirección posible. Fue hacia Troas, una ciudad que se encontraba a la orilla del mar. Y el gran énfasis, hermanos y hermanas, de lo que acaba de suceder es cómo el Espíritu Santo los guió paso a paso, ¿verdad? El Espíritu no salió y dijo a Pablo lo que debía de hacer, sino el Espíritu Santo cerró puertas, impidió y atrajo el corazón de Pablo para que se moviera en una dirección diferente de hacia donde él se estaba dirigiendo. Muy sencillo. El Espíritu Santo no permitió que Pablo prosiguiera con los planes que él estaba haciendo. Los planes de Pablo, hermanos, hermanas, eran muy importantes. Las grandes ciudades de Asia necesitaban escuchar el mensaje de Cristo. El tiempo de Pablo estaba equivocado. Pablo alcanzaría a las grandes ciudades de Asia para Cristo, pero sería en otro momento. Sabemos que los planes de Dios son perfectos. Él sabe en qué momento, ¿verdad? Que todavía no le convenía ir a Pablo, en ese momento no, tal vez después. Pablo no estaba dando una razón para rechazar sus planes. El Espíritu Santo estaba simplemente cerrando las puertas. De hecho, todas ellas estuvieron cerradas hasta que Pablo pudo ir en una sola dirección. Solo Dios conocía la razón por la que Pablo todavía no iba a emprender la misión hacia Asia. Puede haber habido laicos testificando en el área y Dios estaba usando su testimonio para preparar al pueblo. O quizá las personas simplemente no estaban preparadas para el evangelio. No sé, algo tenía que suceder, hermanos. O quizá alguna oposición potencial tenía que ser eliminada primero. Pudiéramos, o sea, decir muchas razones, ¿verdad? Pero lo que debemos considerar es que Dios siempre sabe lo que es mejor. Él conocía la situación. El creyente siempre debe confiar en el liderazgo de Dios, tanto cuando abre puertas como cuando las cierra. Yo creo que a nosotros como personas también nos ha pasado, hermanos. A veces decimos, tengo un plan y decimos, bueno, lo voy a dejar en las manos de Dios, pero muchas veces no nos sale como nosotros ya habíamos planeado, como nosotros queríamos. Y nos entristecemos cuando no pasa eso. Muchas veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Si yo lo puse en las manos de Dios. Pero aquí estamos viendo, hermanos, claramente como si Dios no quiere, no va a suceder, va a pasar algo. Lo que debemos de hacer entonces es, pues, decirle a Dios, pues, Señor, pongo en tus manos
estas, todo lo que tengo propuesto hacer en tus manos está, y dejárselo a Él. Y Él sabe cuándo y cómo van a suceder las cosas, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo le prohibió la misión a Asia. El Espíritu impidió la misión a Bitnia. Vemos cómo a dos partes le prohibió. Entonces Pablo viajó a Troas. El Espíritu le dio la visión del hombre en Macedonia y Pablo enseguida respondió al llamado del Espíritu. Em, pues en la Biblia, hermanos, encontramos muchos versos en donde nos menciona acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay uno que dice, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto lo menciona en Juan 14, 16 y 17. También podemos mencionar otro. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Me ha guiado según su consejo y después me recibirá en gloria. Vemos cómo el Señor en cada paso que damos, hermanas, en cada cosa, en cada situación que hacemos, Él siempre nos guía. A veces decimos, a nuestro parecer pudiera ser, no, pues es que yo quería esto, pero tengo esto. Entonces, pues lo que hemos visto es que por algo pasan las cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, siguiendo con el tema, vemos cómo Pablo siguió adelante. Él no iba a permitir que las puertas que se cerraban lo detuvieran o lo desalentaran para nada. Pablo no dijo, no, pues ya no voy porque yo tenía un plan y voy a hacer. No, al contrario, a pesar de las restricciones y de no tener una guía directa de parte de Dios, Pablo fue llamado, hermanos, hermanas, a predicar, a enseñar y ministrar, y él siguió haciéndolo. Él continuó cumpliendo con la gran comisión del Señor, esperando y confiando en que el Señor le diera instrucciones positivas en el momento adecuado. Este hecho es muy importante porque si Pablo hubiera permitido que la puerta se cerraba y que la restricción lo desalentara, el gran llamado que estaba a punto de recibir nunca hubiera ocurrido. Pablo pudiera haber perdido aquello para siempre, ¿verdad, hermanas? Pero no fue así. Pablo siempre dijo, heme aquí, Señor, y a donde lo mandaran, él iba y con gozo hemos visto, ¿verdad?, cómo en su primer viaje de Pablo, todas las situaciones por las que él pasaba, pero él aún así, este ya era su segundo viaje, hermanos, a Europa, ya empezaba su segundo viaje, su segunda misión. Y como conclusión, hermanos, yo quiero decirles que creo que no, nosotros actualmente, a lo mejor sí podemos ir a otro continente, podemos ir a otro país, si Dios nos lo permite, podemos ir. Pero quiero decirle, hermanos, que en el lugar en donde estemos, ahí donde nos encontremos, ahí podemos seguir con esta misión, ¿verdad? De evangelizar a otras personas. El mandamiento es muy claro, hermanos. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. También el otro muy conocido en Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vemos que es un mandamiento, hermanos. No, yo creo que si ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya no se nos va a hacer difícil, hermanos. A veces no es necesario hablarles, a veces es solamente con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser. De esa manera las personas ven en nosotros y dicen, bueno, tú eres cristiano, a veces sin decirles ellos mismos, tú eres cristiano porque tienes estas características. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por los que hemos pasado por esas situaciones y que nos digan eso, pues tú eres diferente a las demás, pues que todo sea para gloria de Él, ¿verdad, hermanos? Entonces les decía, no es necesario que nos vayamos a otra ciudad, a otro continente,
ahí mismo, incluso en nuestra misma casa, ¿verdad? Porque tal vez tenemos familiares que aún no son convertidos. Por nuestro mismo testimonio podemos hacer que ellos crean en ese Dios. Con nuestros vecinos, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera que vayamos, podemos hablarles del Evangelio a todas esas personas que sin duda muchas están esperando que nosotros podamos hablarles. Pues hasta aquí ha llegado mi tema, hermanitos. Pues cuídense mucho y pasa voz a todos.